Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 23. «Ve a buscar una linterna», dijo Ángel echándole un vistazo al cielo. Apenas debían quedar un par de horas de luz. «Yo iré a hablar con el director». Piro se detuvo de golpe obligando a Ángel a pararse también. «¿Qué te ocurre?», inquirió el agente mirándolo con extrañeza. «¿Te encuentras mal?» «No, no es eso», respondió Piro. «Oh sí, ya no lo sé». Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta del albergue. «¿Sabe ella que su hijo está aquí, en el internado?», se refería a Rosa. «¿Qué pregunta más absurda?», espetó Ángel. «Claro que lo sabe. ¿A quién crees que ha venido a ver?». Piro negó con la cabeza clavando una mirada triste en el agente. «No estoy hablando de Sony», replicó, «sino de Vladislav». Ángel contuvo el aliento. «¿Qué diablos estás diciendo?», musitó. «Creo que le cambiaron el nombre para que nadie de su familia pudiese localizarlo», explicó Piro. «De llamarse Marcos pasó a ser Vladislav, en honor a nuestros aliados soviéticos. Desde entonces lleva toda la vida de centro en centro, y ahora que ha cumplido los 18, imagino que estarán proyectando trasladarlo al destino en el que pueda resultar de alguna utilidad a la revolución». Esto último lo dijo con un cierto deje sarcástico que no le pasó desapercibido a Ángel. En otro tiempo y en otras circunstancias, sin duda, le habría reprendido por su irreverencia. «¿Cómo sabes tú todo eso?», preguntó en cambio. Piro inclinó el gesto arrojándole una mirada cargada de significado. «Lo viste en su expediente, ¿verdad?», aventuró Ángel. «En realidad no, pero hay referencias recientes sobre Vladislav en el expediente de Sony». «Bueno». Ángel dejó caer una mano sobre el hombro del profesor. «Gracias, Piro. Has acudido a la persona correcta». Este le correspondió con un amago de sonrisa. «De verdad que así lo espero», dijo. «¿Era lo que querías contarme esta mañana?». Piro miró hacia otro lado un instante, meditando su respuesta. «En principio sí», respondió al fin. «Bien», dijo Ángel echando a andar. «Vayamos al despacho del director». Piro se apresuró a seguirlo. «¿Pero no dijiste que fuese a por una linterna?», preguntó con alarma. Ángel lo estudió un instante con la mirada. Por lo visto no tenía demasiadas ganas de encontrarse con su superior. En realidad, él tampoco las tendría si acababa de perder a 3 alumnos en mitad de una tormenta. «No te preocupes, Piro», lo tranquilizó. «No vamos a buscar al compañero Pablo». No pudo evitar sonreír al reparar en el gesto de desconcierto del profesor. «En realidad prefería que no estuviese en su despacho», aclaró Ángel. «Quiero ver el expediente de Vladislav con mis propios ojos». «¿Y cómo entraremos?», inquirió el profesor dejando patente su nerviosismo. «¿El director siempre cierra con llave al marcharse?». «De la misma manera en que tú llegaste hasta el expediente de Sony. Entraremos por la ventana, por supuesto». Piro asintió algo más sosegado, y ambos continuaron rodeando el albergue camino del despacho del director. Justo en ese momento, los camiones con los alumnos que regresaban de su permiso de fin de semana hacían su aparición por la entrada principal. Ángel se quedó mirándolos un instante, rogando para sus adentros que Rosa hubiera seguido sus indicaciones y estuviese escondida ya en el aula de educación física. Cuestión aparte sería cómo sacarla de allí sin que todo el mundo los descubriera. Pero no valía la pena preocuparse todavía. Ya pensaría en ello cuando llegara el momento. «Vladislav, Vladislav, aquí está», exclamó Piro sacando un expediente del archivo. Fue a toda prisa hasta la mesa y lo dejó caer delante de Ángel con gesto triunfal. «Vladislav Espósito», leyó este último en voz alta, frunciendo los ojos para atisbar las letras en la penumbra reinante del despacho. Aquel apellido era habitual en los huérfanos o en quienes no tenían padres reconocidos, o en aquellos sujetos cuya identidad el sistema quería enterrar bajo unos cuantos kilos de tierra. Ángel abrió la carpeta y empezó a hojear los informes con dedos temblorosos. Los más recientes hablaban de los distintos internados en los que había vivido el muchacho. Impaciente, buscó la última hoja. Era una copia de la sentencia judicial por la que se establecía la pérdida de tutela de Rosa Domínguez Beltrán y se le entregaba a la familia paterna del niño. En el texto aún podía leerse el nombre real de Vladislav, Marcos Sáenz Domínguez.
Ángel levantó la mirada del papel con gesto triunfal. Ya no había ninguna duda. Era él. El hijo que hacía tantos años le habían arrebatado a Rosa. Tomó aire y volvió a guardar el documento en el expediente, mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad sopesando las posibilidades. Debía encontrar cuanto antes a Sonny y a Vladislav. No, a Vladislav no. Iba a tener que acostumbrarse a llamarlo Marcos. Pero no los devolvería al internado. En lugar de eso, los ocultaría en algún lugar seguro y después conduciría a Rosa hasta ellos. Un cosquilleo de satisfacción empezó a trepar por su espalda, provocándole un escalofrío. Tal vez esa misma noche pudieran verse los cuatro subidos en una barca dejando atrás las costas de Cuba para siempre. De repente se escuchó el chasquido de una llave en la cerradura y Piro y Ángel se miraron alarmados. Acto seguido, la puerta se abrió dando paso al director, que retrocedió con sobresalto al descubrir a aquellos intrusos en su despacho, revisando documentos con las luces apagadas. «¿Qué están haciendo ahí?», bramó con el rostro desencajado. Sus ojuelos maliciosos recorrieron los rostros de Piro y de Ángel antes de posarse sobre el expediente abierto en el escritorio. Entonces su rostro se contrajo. Intentó decir algo, pero de sus labios no brotaron más que balbuceos sin sentidos, tras los cuales giró sobre sí y marchó a toda prisa del despacho con un portazo que hizo tambalearse las paredes. Ángel se volvió hacia Piro y lo interrogó con la mirada. «¿Qué diablos fue eso?», inquirió. El profesor se encogió de hombros negando con la cabeza. Su expresión, sin embargo, lo delataba. Tenía los ojos muy abiertos y se había quedado lívido como quien acaba de presenciar una aparición. El agente dejó escapar un suspiro y le entregó el expediente a Piro para que lo devolviera a su lugar. «Está bien», dijo. «Vayamos a buscar a esos pobres muchachos de una vez». Maldita sea. Esa sabandija miserable de Piro lo había traicionado. Más le habría valido quitárselo de en medio cuando tuvo la ocasión. Hacer que lo enviaran a cualquier aldea de guajiros de mala muerte a alfabetizar a un puñado de criaturas asilvestradas. Pero ya era demasiado tarde, sobre todo ahora que se hallaba bajo la protección del agente Ángel, ese otro maldito entrometido. Pero no todo estaba perdido. Sería su palabra contra la de ellos. Llevaba siendo director del centro desde hacía 20 años y su expediente había permanecido impoluto todo ese tiempo, cosa que no se podía decir de Piro. ¡Diablos! ¿Por qué había tenido que dejar los inventarios encima de su escritorio a la vista de cualquiera? Pero había cerrado el despacho con llave al marcharse, de eso estaba seguro. Sin duda, aquellos dos desgraciados habían entrado por la ventana. El director terminó de atravesar el patio y se detuvo delante de una puerta dejando en el suelo los 2 bidones de gasoil que llevaba consigo. Los alumnos ya habían regresado de su permiso y ahora pululaban por todas partes, espiando sus movimientos como las ratas fisgonas y entrometidas que eran. No le importaba. Si la palabra de Piro tenía poco valor, la de aquellos pequeños abortos y delincuentes sería menos que nada incluso. Abrió la puerta con cuidado de no hacer ruido. Tomó los bidones y entró en un pequeño obrador aledaño a la cocina, en el cual habían estado guardando los alimentos desde el incendio del almacén. Pocos metros más allá, a través de una puerta entreabierta, podía escucharse a Lucía, la cocinera, canturreando mientras revolvía entre los fogones preparando la comida de la noche. Tenía que darse prisa. No fuera que a aquella maldita gorda se le ocurriese entrar por algún ingrediente para su guiso. Abrió el primero de los bidones y esparció su contenido por el suelo. El segundo lo utilizó para empapar los sacos y los estantes de alimentos. A continuación, se detuvo un instante en el centro del cuarto para contemplar su obra. No le gustaba lo que estaba haciendo. Es decir, no era muy prudente provocar 2 incendios en tan breve espacio de tiempo. Pero no le habían dejado más remedios. El primero había sido por precaución, porque se le había ido la mano con la venta de alimentos y no quiso correr el riesgo de que a alguien se le ocurriese meter las narices precisamente en ese momento. Pero en esta ocasión iba a ser por simple y pura necesidad. Tras la intromisión de esos 2 mamarrachos, lo más probable era que al día siguiente, a primera hora, le enviaran una inspección,
y a poco que cotejasen las existencias con el inventario, se darían cuenta enseguida del pastel. El director dejó caer los hombros suspirando con resignación. Acto seguido, abandonó el obrador, y justo antes de que la puerta se cerrara del todo, tomó el puro encendido que llevaba entre los dientes y lo arrojó al interior. No había cruzado siquiera la mitad del patio cuando empezaron a escucharse los gritos de pánico de Lucía, y justo estaba abriendo las puertas de su despacho cuando la campana comenzó a repicar dando la alarma. Piro y Ángel ya no se encontraban allí. Tanto mejor. El director rodeó el escritorio y tomó asiento tras él esbozando una sonrisa de satisfacción que se ensanchó todavía más cuando reparó en que sus inventarios, las pruebas recriminatorias que podían dar al traste con su carrera, todavía seguían allí. ¿Cómo era posible? Sin ellos jamás podrían acusarlo de nada. Clavó los ojos en los libros preguntándose si realmente habrían venido en su busca. También era posible que los hubiese olvidado en su precipitación por abandonar el despacho. El director tomó un puñado de hojas de uno de los tomos, las arrancó para a continuación despedazarla entre sus manos, implacable, como una trituradora de papel. Fuera como fuese, habían perdido su oportunidad de hacerse con ellos. —¡Candela! ¡Hay un incendio! —¡Diablos! ¡Otra vez! ¿Acaso no oyeron las campanas? Los profesores están reuniendo a todos para ayudar a apagarlo. Sentada en la litera del aula de educación física, Rosa escuchó con atención cómo los alumnos abandonaban el albergue a toda prisa. Entonces se levantó, fue hasta la puerta tan sigilosamente como pudo y la abrió poco a poco hasta asegurarse de que no quedaba nadie a la vista. Tomó aire para insuflarse valor y echó a correr hacia la salida ella también. Su hijo perdido y el internado incendiándose. ¿Cómo esperaba Ángel que lo aguardase allí escondida sin hacer nada? ¿Y si Sonny no se había perdido en realidad? ¿Y si se encontraba escondido en algún lugar del centro y había quedado atrapado por las llamas? ¿Cuántas veces no lo habría visto ocultarse en el interior de un armario o bajo la cama en su casa de Placetas cuando algo lo asustaba o sufría algún disgusto? Ya fuera, quedó paralizada junto a la puerta, aturdida por el caos de profesores y alumnos que corrían de acá para allá, cargando cubos o gritándose órdenes los unos a los otros. Justo delante de ella, al otro lado del patio, todo el extremo de un edificio ardía rabiosamente, desafiando los futiles esfuerzos de aquellos pobres diablos empeñados en sofocarlo con sus insignificantes salpicaduras. —¡Sonny! —susurró Rosa para sí. Le horrorizaba pensarlo siquiera, pero su hijo podría encontrarse ahí dentro, llorando aterrorizado, quizá llamándola a gritos con su último aliento. ¿No era acaso demasiada casualidad que, justo después de que su hijo desapareciera, se declarase un incendio en el centro? Puede que los otros muchachos lo tuvieran encerrado y le estuviesen gastando algún tipo de broma macabra. —¡Sonny! —repitió gritando ahora a pleno pulmón, y echó a correr entre la vorágine de chicos y adultos directamente hacia las llamas. Casi estaban llegando al internado cuando Vladislav se detuvo de sopetón, y Sonny, que no se lo esperaba, chocó de bruces con su espalda. —¿Qué sucede? —preguntó tras ellos Ailín, que cerraba la marcha. —¡Tss! —susurró Vladislav, haciéndole un gesto impaciente con la mano. —Habla más bajo. Ahí están. —¿Ahí están quiénes? —replicó la muchacha. Vladislav le indicó por señas que se acercaran y apartó un par de ramas de un arbusto para que vieran mejor. A tiro de piedra de donde se encontraban se hallaba la carretera, y por su arcén caminaban también de regreso al centro el resto de alumnos que habían salido de excursión. —¡Qué extraño! —musitó Vladislav como para sí. —¿Qué es extraño? —preguntó Sonny. Vladislav señaló hacia la cabeza de la fila. —Ahí, ¿lo ven? —explicó. —Los está conduciendo ese agente, Ernesto. —¿Y Piro? —dijo extrañada Ailín. —¿Y cómo quieres que lo sepa? Pero apuesto a que ni se dieron cuenta de que faltábamos. De lo contrario, no habrían seguido con la excursión hasta tan tarde. —Vamos —dijo Vladislav tomando una determinación—, regresemos con el grupo. Y dicho esto, echó a correr hacia ellos, seguidos por Ailín y Sonny,
Un instante después, caminaban los tres a la cola de la hilera, sin que los alumnos que cerraban la marcha se percatasen siquiera de su presencia. Se los veía agotados y ateridos de frío, y bastante parecían tener ya con arrastrar los pies uno detrás de otro por el asfalto. ¡Miren eso!, gritó de improviso alguien al comienzo de la fila. Sonny levantó la mirada al frente. Justo el sol se había ocultado, y en la distancia los edificios del internado se revelaban en forma de sombras recortadas entre las copas de los árboles, por encima de los cuales asomaba una enorme columna de humo negro elevándose hasta las alturas. Entonces oyó el griterío, exactamente la misma baraúnda que aquella otra vez hacía días cuando se incendió el almacén. «¡Maldita sea!», exclamó Ernesto en la cabeza de la formación. El agente se separó del arcén y miró a uno y otro lado con desconcierto, como si dudase sobre lo que debía hacer. Su mirada pasó por encima de Sonny y éste dio un paso a un lado rápidamente para quedar oculto entre sus compañeros. «Está bien», reaccionó por fin el agente. «Voy a adelantarme. Ustedes síganme tan rápido como puedan. ¿Entendieron?». Y sin aguardar respuesta de los exhaustos alumnos, echó a correr con todas sus ganas hacia el internado. Los chicos quedaron mirando cómo se alejaba, inmóviles todos ellos en sus puestos de las filas, hasta que, finalmente, el que marchaba a la vanguardia decidió ponerse a andar y todos los demás lo siguieron. Sin embargo, el orden que había imperado entre ellos hasta ese instante no tardó en romperse y al poco los alumnos terminaron caminando a su antojo, formando pequeños grupos que lentamente fueron invadiendo la carretera. Vladislav, Ailín y Sonny continuaron avanzando a la cola, haciendo lo posible por pasar desapercibidos. Pero a medida que se iban aproximando al internado, a pesar del cansancio que los embargaba, la masa de muchachos fue contagiándose cada vez más de la agitación que desde allá les llegaba, hasta que finalmente uno de ellos giró la cabeza y reparó en la presencia de los tres desaparecidos. «¡Miren quiénes regresaron!», exclamó. Todas las cabezas se volvieron casi a un tiempo hacia ellos, y antes de lo que se tarda en decirlo, los alumnos ya los habían rodeado mirándolos con cara de pocos amigos. Y como siempre fue Orlando quien asumió el cometido de llevar la voz cantante. Dio unos pasos destacándose del resto del grupo y se plantó con gesto de desafío delante de los recién aparecidos. «¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban?». En teoría se dirigía a los tres, pero sus ojos estaban firmemente clavados en los de Vladislav. «¿Y a ti qué te importa?», espetó éste. «Quita de en medio si no quieres que te quite yo». Orlando sacudió la cabeza sonriendo con malicia y alzó los puños cerrados frente a sí. Aquello era cuanto necesitaba escuchar. Sonny dio un paso atrás aterrorizado, mirando a un lado y a otro en busca de un hueco entre los chicos que lo rodeaban. Un resquicio por donde poder escabullirse y salir corriendo. Pero de pronto sintió que la mano de Vladislav lo agarraba del brazo con fuerza impidiéndole moverse. No le iba a quedar más remedio que quedarse donde estaba y ayudarlo. Sonny se llenó los pulmones de aire y asintió plantando los pies con firmeza en el suelo. Tenía miedo, pero estaba bien así. No podía pasarse la vida entera escondiéndose de cualquiera al que se le pasara por la cabeza la ocurrencia de meterse con él. Al ver a Sonny decidido a pelear, Orlando soltó una risotada y le propinó un fuerte empujón que lo dejó caer al suelo. A continuación, arremetió contra Vladislav, arrojándole un puñetazo al rostro, pero éste logró desviarlo a un lado con el antebrazo al tiempo que hundía el puño en el estómago de su rival. Orlando se dobló en dos sin aliento, y Vladislav aprovechó para caer sobre él y rodearle el cuello con el brazo. En el forcejeo tropezaron unos con otros y perdieron el equilibrio cayendo al suelo. De entre el resto de los chicos que hasta el momento se habían conformado simplemente con jalearlos, se adelantaron unos cuantos y aprovecharon la indefensión de Vladislav para propinarle puntapiés en la espalda y los costados. «¡No! ¡Deténganse! ¡Déjenlo!», gritó Sonny horrorizado incorporándose. Pero nadie lo miró siquiera. Continuaron golpeando a Vladislav, que se había soltado de Orlando y yacía hecho un ovillo para protegerse de los golpes. «¡Ayúdalo, Sonny!», chilló Ailín,
Había angustia en su voz. —¡Tienes que ayudarlo! Algo cambió en ese instante en la mente de Sonny. Todas las ocasiones en que había evitado la confrontación, que ignoró los insultos de los otros chicos o que se había pasado horas enteras escondido para que nadie lo mortificase, pasaron por delante de sus ojos como una exhalación. Y entonces sintió rabia, un coraje incontenible surgido de lo más profundo de su ser, que lo hizo soltar un alarido y arrojarse sobre el grupo que rodeaba a Vladislav para golpearlos con puños y pies. Tan cegado estaba en su enajenación que ni siquiera era consciente de a quién o dónde golpeaba. Solo tenía una idea en la cabeza: hacer daño. Hacer tanto daño como pudiese a todos aquellos malnacidos que se atrevían a maltratar así a su amigo Vladislav. Uno tras otro, los muchachos se apresuraron a apartarse del paso de aquel torbellino irrefrenable, sujetándose con gesto dolorido las costillas o una pierna allá donde les había caído el inesperado golpetazo. —¡Se ha vuelto loco! ¡Cuidado! —exclamaban al tiempo que ponían distancia de por medio. También se apartó Orlando, quien había recibido un puñetazo en la sien y parpadeaba con aturdimiento. Ailín aprovechó aquel momento de confusión para correr hasta Vladislav y ayudarlo a incorporarse. —¡Échame una mano, vamos! —le gritó a Sonny, que había quedado parado en medio del corrillo de alumnos, jadeando y con los puños cerrados, mirando con desconcierto a su alrededor. Este dio un brinco saliendo de su trance y se apresuró a hacer lo que le decían. Un instante después, Ailín, Vladislav y Sonny corrían a trompicones hacia la entrada del internado. Los alumnos que se vieron en su camino no dudaron en echarse a un lado, temerosos de convertirse ellos también en objeto de la ira de Sonny. Y allí quedaron todos, dispersos en mitad de la carretera, observando cómo los tres amigos se alejaban hacia la protección de las instalaciones sin saber bien si debían seguirlos o dejarlos marchar. Tan pronto atravesaron la puerta del recinto y vieron el resplandor del incendio asomado por encima de los tejados, echaron a correr hacia allá. Al instante se encontraban rodeados por un enjambre de alumnos sobreexcitados, transportando cubos de un lado a otro, azuzados por los gritos de los profesores. Fue entonces cuando Sonny la descubrió, corriendo desorientada alrededor del almacén en llamas a pocos centímetros del fuego. Había desesperación en sus movimientos, como si le fuera la vida en encontrar la manera de adentrarse en él. —¡Mamá! —gritó el muchacho. Ella se giró como un resorte, y una expresión de inconmensurable alivio relajó sus facciones. —¡Sonny! —exclamó ella arrojándose a su encuentro. Rosa corrió tan rápido como pudo, abriéndose paso a empujones entre el resto de chicos. —¡Sonny! —repitió cuando por fin logró darle alcance. Lo estrechó entre sus brazos sintiendo que las lágrimas desbordaban sus ojos. Entonces levantó la mirada y el aliento se le quedó cortado entre los labios. Era aquel muchacho. Estaba ahí, detrás de Sonny, mirándolos con el entrecejo fruncido y ese ligero temblor en la comisura de los labios que Rosa recordaba tan bien. La última vez que lo vio, en aquel mismo patio, lo había confundido con él, con Miguel, con el primer gran amor por el que llegó a renunciar a todo, incluso a su libertad. Pero Miguel estaba muerto, y aquel encuentro había sido tan irreal que la cabeza de Rosa lo descartó automáticamente, como si no hubiera sido más que un sueño o algo que se había imaginado. Ahora, sin embargo, lo tenía ahí, delante de ella, mirándola con sus ojos almendrados. Aquel muchacho solo podía ser una persona. Rosa podía sentirlo en todo su ser, en el vello que se le erizaba sobre los brazos, en el nudo que se había convertido su garganta y en la sangre que súbitamente había comenzado a bullir en el interior de sus venas, agolpándose en su frente y en sus mejillas, igual que si la hubiera asaltado un acceso de fiebre repentina. —¡Marcos! —musitó, y los ojos del muchacho se abrieron sorprendidos, como si el nombre acabase de despertar alguna remembranza letargada en lo más profundo de su pecho. —¡Marcos, hijo! —repitió Rosa estirando la mano hacia él. Este dio un paso atrás negando con la cabeza. Sonny se separó de Rosa y lo miró a los dos parpadeando confundido. —Sí, eres tú
dijo Rosa intentando que su voz sonase calmada, en contraste con el caos que los rodeaba. Reconocería a cualquiera de mis hijos aunque pasase 1000 años sin verlo. Eres la viva imagen de tu padre. Mis padres están en los Estados Unidos, replicó el muchacho aunque sin demasiado convencimiento. Tienes razón, hijo. Tu padre y yo estábamos en los Estados Unidos, pero después regresamos a Cuba, donde naciste para servir de alivio al terrible dolor que me asolaba mi espíritu por aquel entonces. Marcos agitó la cabeza con aturdimiento. A su espalda, la muchacha que había llegado acompañándolo miraba a unos y a otros mordiéndose el labio inferior, incómoda sin duda de hallarse en medio de aquella situación tan íntima, tan personal. «Creo que mejor iré a ayudar con el incendio», musitó la chica al fin bajando la mirada con azoramiento. Y dio media vuelta para echar a correr hacia un grupo de alumnos que llevaba consigo unos cubos cargados de agua. Rosa tragó saliva y volvió su mirada hacia Marcos de nuevo. «Te arrebataron de mi lado cuando no eras más que un bebé», continuó explicándole. «Por eso es imposible que lo recuerdes». «¿Me arrebataron? ¿Quiénes? ¿De qué diablos estás hablando, señora?» «Los llaman servicios sociales, pero no son más que un puñado de alimañas a las órdenes de los desalmados que nos gobiernan. Te entregaron a la familia de tu padre, pero cuando cumpliste 2 años regresaron para llevarte con ellos para siempre. Recuerdo que el abuelo le gustaba mordisquear ramitas hasta convertirlas en un amasijo entre los dientes». Vladislav hizo una pausa, esforzándose por rememorar aquellas imágenes que ahora debían de resultarles tan lejanas y confusas. «Y la abuela iba siempre a todas partes, con un delantal de flores, lleno de manchas de aceite». «Sí, son ellos», exclamó Rosa con entusiasmo. Entonces sintió que tiraban de su brazo. «Mamá», musitó Sonny, «ven conmigo, vámonos de aquí». Rosa volvió la mirada hacia él. Se lo veía asustado, desvalido. «¿Qué te ocurre, hijo?», le dijo con suavidad. «¿No te alegras de que hayamos encontrado a tu hermano?». Sonny agachó la mirada con ofuscación, y Rosa comprendió al momento lo que le ocurría. Estiró los brazos atrayéndolo hacia sí para estrecharlo en un nuevo abrazo. «No», susurró hundiendo el rostro en sus cabellos. «No, mi niño, no debes sentir celos. Sigo amándote igual que antes». Y levantó la mirada hacia Marcos para añadir: «Siempre los amé a los dos». Este le devolvió la mirada con los ojos enrojecidos. Sí, había empezado a comprender. De repente el mundo tronó como si se hubiera partido en dos, y Rosa salió despedida por los aires, arrancada de los brazos de su hijo. El golpe contra el suelo vació todo el aire de sus pulmones, y por unos instantes permaneció allí tendida, incapaz de recuperarse de su aturdimiento. Al cabo levantó la cabeza con espanto. «¡Marcos! ¡Sonny!», gritó, y tuvo que repetirlo varias veces, incapaz de escuchar el sonido de su propia voz. Lo único que percibían sus oídos era un zumbido agudo e interminable. A su alrededor, docenas de muchachos empezaron a incorporarse con los rostros ennegrecidos y expresión desorientada. Rosa trastabilló, pero consiguió ponerse de pie. Desorientada, miró alrededor en busca de sus hijos, mientras se masajeaba los oídos en un intento de librarlos de aquel pitido insoportable. Poco a poco empezó a escuchar un murmullo distante de voces gritando nombres o suplicando auxilio. «¡Fue el gas! ¡Maldita sea!», oyó lamentarse a uno de los profesores a pocos metros de ella. «El fuego alcanzó la cocina». Rosa se volvió alarmada. El edificio entero se hallaba ahora envuelto en llamas, igual que una pira gigantesca erigida por los adoradores de un terrible dios pagano. Entonces vio a su hijo, a uno de ellos incorporarse del suelo mientras se sacudía el abotargamiento de la cabeza. Un filo hilo de sangre corría por su frente barriendo el hollín que lo recubría. «¡Marcos!», lo llamó Rosa a gritos. Él levantó el rostro y su mirada se endureció en el acto. «Deje de inventar historias, señora», espetó. «Usted no es mi madre». Y apenas hubo terminado de pronunciar las últimas palabras, echó a correr alejándose de allí a toda prisa. «¡Marcos!», gritó Rosa con todas sus fuerzas, pero era inútil. Ya ni siquiera podía oírla. La mujer dejó caer los hombros con abatimiento y se quedó contemplando cómo el muchacho desaparecía a la carrera entre los edificios. «¡Mamá!»,
oyó que llamaban a su espalda y giró sobre sí como impulsada por un resorte. —¡Sonny! —respondió. Su hijo menor se encontraba a unos pocos pasos de ella, intentando ponerse de pie. Se tambaleaba a uno y otro lado aturdido, y a Rosa la imagen le recordó la de un potrillo recién nacido intentando erguirse por primera vez sobre sus patas. Corrió a ayudarlo y lo estrechó en un fuerte abrazo. Fue entonces cuando empezaron a escucharse los disparos y madre e hijo levantaron la mirada asustado. —¡Sonny! —¡Ailín! —¡Vladislav! Ángel y Piro caminaban por el trillo con 3 linternas encendidas, llamando a voces a los 3 alumnos desaparecidos. Estaba cada vez más oscuro, y unos enormes nubarrones grises comenzaban a agolparse sobre sus cabezas, amenazando con ponerse a llover de un momento a otro. Debían darse prisa. Las posibilidades de dar con los muchachos de noche y bajo la lluvia serían prácticamente nulas. De repente, una explosión retumbó en la distancia, y una bandada de pájaros se elevó de entre las copas de los árboles, emitiendo graznidos de espanto. —¿Qué ha sido eso? —exclamó Piro, mirando a un lado y a otro con sobrecogimiento, incapaz de distinguir la dirección de la que había procedido la detonación en medio de la penumbra. Ángel tomó aire escrutando a su alrededor también. Tuvo entonces un mal presentimiento. Prácticamente no había lugares poblados en los alrededores aparte del internado. —Lo más probable es que se trate de militares haciendo prácticas de mortero —dijo en un intento de tranquilizar a su acompañante—. Hay un campo de maniobras no muy lejos de aquí. Y con esta explicación logró también aplacar su propia incertidumbre. De ninguna manera se atrevía a sopesar la posibilidad de que el estallido hubiese tenido lugar en el internado. Ángel le hizo un gesto a Piro, y ambos continuaron avanzando por el sendero. Bastantes preocupaciones tenían ya como para preocuparse por un puñado de soldados jugando a lanzar explosivos. Ernesto despertó entre restos de comida e inmundicia. El cubo de basura del que procedía yacía partido en 2 varios metros más allá. —¡Mierda! —masculló. Puso las manos en el suelo y se levantó de un salto. Sufrió un vahido y apoyó una mano en la pared para no caer. A continuación miró a su alrededor desorientado. ¿Qué demonios había sucedido? El patio se había convertido en un caos de cuerpos desparramados por todas partes. La mayoría parecían seguir con vida, por fortuna, y se retorcían en el suelo lloriqueando o hacían torpes esfuerzos por levantarse. Y más allá de estos, el edificio de la cocina había desaparecido bajo una colosal llamarada que rugía poderosa, como si las mismas puertas del infierno acabaran de abrirse allí mismo, justo ante sus ojos. En ese momento, uno de los alumnos cruzó a toda velocidad por delante de Ernesto y se alejó a la carrera. ¡Espera! —exclamó éste con desconcierto. El agente soltó un bufido y echó a correr tras él. Sacó el arma de la funda sin detenerse y disparó un par de tiros en el aire a modo de advertencia. El otro muchacho se detuvo encogido sobre sí y miró atrás con gesto de espanto. Ernesto dejó de correr también, encantado con el descubrimiento que acababa de hacer. Era Vladislav. —¿Y tú a dónde te crees que vas? —espetó el agente acortando al paso la distancia que aún los separaba. No tendrás algo que ver con todo esto, ¿verdad? El chico agitó la cabeza con los ojos muy abiertos en mitad de su rostro teñido de hollín. —¿En serio? —replicó Ernesto. Se plantó ante Vladislav y lo agarró con fuerza de la pechera de la camisa acercando su rostro al del muchacho. —Pues a mí me parece que sí —susurró. De pronto el agente sintió un golpe seco en la boca del estómago que le obligó a doblarse en 2 sin aliento. Acto seguido, Vladislav salió corriendo como alma que lo lleva el diablo. —¡Hijo de perra! —farfulló Ernesto, boqueando el aire al borde de la asfixia. Aquel mierdecilla lo había golpeado. Dio un tiro al aire para que se detuviera, pero el otro tan solo encogió la cabeza sin detenerse. Ernesto juró para sus adentros. Bajó la pistola y apuntó directamente al chico. Deslizó lentamente el dedo hasta que se vio sorprendido por la detonación del disparo. La bala golpeó contra una pared a escasos centímetros de la cabeza de Vladislav, levantando una varada de polvo blanco. Un segundo después, el muchacho cruzaba el límite de las instalaciones y se internaba entre la espesura desapareciendo de su vista. —¡Joder! —chilló Ernesto, sacando fuerzas de flaqueza para echar a correr nuevamente tras él. Ya podía empezar a rezar todo lo que supiera ese pequeño cabrón, porque, cuando le pusiese la mano encima, no lo iba a reconocer ni su madre.
Maldita sea. ¿Pero qué le ocurría a aquel condenado lunático? ¿Acaso intentaba matarlo? Vladislav corría a toda velocidad por el camino entre los sembrados. Se sentía agotado, al borde del desfallecimiento y con los pulmones a punto de explotar. Miró atrás sin detenerse. El agente todavía seguía ahí, corriendo a golpe de zancada con la pistola en la mano, y lo peor de todo era que no parecía cansado, no tanto como Vladislav al menos. Pero no importaba, ya nada importaba en realidad. Unos cuantos cientos de metros más y habría llegado. Era el momento de dejar todo aquello atrás, el maldito internado, los miserables de los profesores y el rebaño de descerebrados con los que compartía cama, comida y pupitre cada día. Esa maldita existencia, en definitiva, que otros le habían obligado a llevar desde que era capaz de recordar. Y para colmo había tenido que aparecer aquella mujer diciendo ser su madre. ¡Su madre! Habría sido una bonita casualidad terminar coincidiendo con ella así, durante una visita familiar a su único amigo en el internado. Un bello final, en verdad, si se encontrasen en un cuento de hadas o en un telefilm. Pero en la vida real esas cosas nunca ocurrían. Al parecer aquella mujer habría sufrido lo indecible a lo largo de toda su vida. El gobierno le había arrebatado a sus hijos uno tras otro, y aquello ya era bastante para dejar trastornado a cualquiera. Sin duda, al verlo llegar acompañado de Sonny, al percibir la amistad que los unía, había confundido esta unión con algo más fraternal. Se le habían entremezclado las ideas con los recuerdos. Había visto dos hermanos donde solo había dos amigos, y por un instante creyó encontrar a su hijo perdido en Vladislav. Además, si Sonny y él fuesen hermanos, después de lo que había sucedido entre ellos... ¡Diablos! Una amarga sensación de angustia empezó a subirle por el pecho y se cerró alrededor de su garganta. Aquello era demasiado grave como para pensarlo siquiera. Vladislav terminó de ascender una última cuesta y la laguna apareció extendida bajo sus pies. Una enorme sombra azulada en la oscuridad de la noche. Apoyó las manos sobre sus rodillas para recuperar el resuello y apenas había logrado dar un par de bocanadas cuando un disparo resonó a su espalda, haciéndolo estremecerse. Espantado, se arrojó cuesta abajo tan rápido como pudo. Tropezó, cayó rodando unos cuantos metros y logró incorporarse de nuevo. Otro disparo retumbó en el aire, y Vladislav sintió la bala golpear contra una roca delante de él. Soltando un alarido, terminó de recorrer la distancia que lo separaba de la laguna y se arrojó sin pensarlo, dejándose engullir por aquellas aguas oscuras y profundas. Ángel tuvo que parpadear varias veces, incapaz de creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿Qué diablo era aquello? Ernesto, inconfundible con su uniforme militar, a pesar de la oscuridad, perseguía pistola en mano como un demente a uno de los muchachos del internado. ¡Eh! Gritó para llamar su atención mientras se echaba a correr hacia ellos, pero su voz se vio sofocada por un nuevo disparo del arma de Ernesto. El muchacho corrió entre gritos de espanto hacia la laguna para arrojarse a ella. Un instante después, Ernesto alcanzó la orilla y se puso a descargar disparos contra el agua, en el mismo lugar donde el chico había desaparecido. ¡Basta ya!, voceó Ángel, pero Ernesto continuaba disparando, incapaz de oírlo con el estruendo de su arma. Ángel recorrió los últimos metros y se arrojó sobre él para derribarlo. Cayeron los dos al suelo, y ambos estuvieron a punto de precipitarse a la laguna también. —¡Maldita sea, Ángel! —exclamó Ernesto con desconcierto. —Me has dado un susto de muerte. Ángel se puso de pie jadeando a causa de la carrera. —¿Qué diablos haces? —gritó fuera de sí, y se volvió horrorizado a mirar las aguas. No se veía ni rastro del muchacho. —¿Quién es? —inquirió sintiendo que lo invadía un horrible presentimiento. —Ha incendiado la cocina del internado —explicó atropelladamente Ernesto al tiempo que se levantaba también. Lo sorprendí fugándose justo después de la explosión. —¿La explosión? ¡Maldita sea! Así que finalmente había tenido lugar en el internado. Ángel cerró los ojos en un intento de asimilar la noticia sin perder el control de sus nervios. —¿Me vas a decir de una vez quién era? —dijo al cabo con más calma, abriendo los ojos de nuevo para fijarlos en los de su compañero. Este tragó saliva mirándolo con aprensión. —Era aquel tan conflictivo —respondió—. Vladislav. Ángel sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le agolpara detrás de los ojos. ¿Acaso iba a ser esa siempre la historia de su vida? Cada vez que empezaba a pensar que las cosas podían mejorar al fin, tenía lugar algún desastre que daba al traste con todo. Sin dudarlo, empezó a desabrocharse la camisa a toda prisa, pero la angustia había vuelto demasiado grandes y torpes sus dedos
para los diminutos botones. Ernesto lo miró con extrañeza. —¿Qué haces? —preguntó. —Ya ajustaremos cuentas tú y yo —chilló Ángel—. Vuelve al internado, maldita sea, y asegúrate de que Sonny se encuentra bien. —¿Sonny? Aquello ha quedado sembrado de heridos, ¿y a ti solo te preocupa ese condenado crío? —Es una orden. Obedece. Justo en ese momento, Piro descendía por las laderas tras los pasos de Ángel con la linterna en la mano, apenas sin aliento. El agente terminó de quitarse los pantalones y le hizo un ademán impaciente. —Ve con él, Piro —le ordenó—, y pide ayuda urgente a la central. Ángel no aguardó su respuesta. Fue corriendo hasta la orilla, tomó una bocanada de aire y se zambulló de cabeza en el agua. Enseguida comprendió que aquello había sido un error. Allá abajo, sin luz, era imposible encontrar a nadie. Lo único que consiguió fue llegar hasta el fondo y tantear el lecho fangoso un instante con las manos antes de verse obligado a salir fuera para respirar. En la orilla ya no quedaba rastro de Piro y Ernesto. —¡Marcos! —gritó con todas sus fuerzas, y tras aguardar un instante a la espera de una respuesta volvió a probar. —¡Vladislav! Nada. Ángel tomó aire y volvió a sumergirse otra vez. Tenía que encontrarlo, diablos. Tenía que encontrarlo como fuera. Era ya noche cerrada cuando emprendió el camino de regreso al internado, empapado y al límite de sus fuerzas. Apenas había recorrido un centenar de pasos cuando vio luces de linternas en la distancia, encaminándose en su dirección. Ángel se sentó en una piedra al borde del trillo y aguardó a que llegaran. Era Piro, acompañado de Rosa y de Sonny. Bajaron las luces de sus linternas y los tres se quedaron mirándolo con gesto suplicante a varios pasos de distancia. Ángel intentó hablar, pero le fallaron las fuerzas y hundió el rostro entre las manos al tiempo que de su garganta escapaba un quedo gemido de angustia. —Está —susurró Piro, dejando en el aire la frase, aquella horrenda pregunta que ninguno de ellos tenía el valor de formular. Ángel asintió con la cabeza, incapaz de descubrir su rostro. No se sentía con ánimo suficiente para enfrentarse a sus miradas. —¡No! —chilló Rosa, y la angustia de su lamento se elevó hacia el firmamento como el aullido de un animal nocturno. —¡Maldita sea! ¡No! Un instante después, la voz se le quebró dando lugar a un llanto desconsolado que hirió a Ángel en lo más profundo de su alma. Sin que la gente se diera cuenta, las lágrimas empezaron a desbordarse, también de sus ojos, escurriéndosele entre los dedos ateridos por el frío. Le hubiese gustado decirle que su hijo Marcos estaba bien, que se encontraba con vida, pero no podía hacerlo. Ojalá fuese posible. Más adelante, sin duda, aquel terrible instante no sería más que un recuerdo borroso, una punzada amarga y pasajera en su memoria. Entonces Rosa comprendería y quizás lograra perdonarlo por todo el dolor que en ese momento le estaba provocando.